Sí, sí, está bien, mamá. Te escucho fuerte y claro, tu corazón ansía un nieto. Aparté el teléfono de mi oído y le guiñé un ojo a Camila mientras ella entraba a la cocina. Con una sonrisa cómplice, mi esposa se acercó de puntillas y se inclinó para escuchar. Los platos podían esperar. Era un chiste recurrente. La habilidad de mi madre para mantener una conversación consigo misma era legendaria. Como un coche sin frenos y con un ladrillo en el acelerador, su charla ininteligible seguía fluyendo por el auricular, a pesar de que yo no participaba. Camila se cubrió la boca para contener una risita y se dirigió al fregadero. Sin audiencia, volví a colocarme el teléfono en el oído e intenté intervenir. Mamá. Mamá, escucha, estamos intentándolo, hemos estado intentándolo, y sucederá cuando tenga que suceder. Yo también te quiero. Adiós. Deslicé el teléfono sobre la encimera con una mano mientras usaba la otra para masajearme la sien. Un suspiro escapó de mis labios, forzado e involuntario, como el escape caliente de un motor averiado. Desde su posición frente al grifo abierto, Camila giró el cuello para mirarme, moviendo mechones rubios y ondulados sobre sus omóplatos. Cuando sus ojos azulados se encontraron con los míos, mi esposa esbozó una sonrisa irónica y chasqueó la lengua. Vaya personaje, esa mujer. No sé cómo tu papá logra meter una palabra. Oh, es simple, no lo hace, respondí con una carcajada. Satisfecha de haberme sacado una risa, Camila volvió a centrar su atención en fregar los cubiertos manchados de lasaña. Una oleada de culpa me revolvió el estómago y di un paso hacia adelante para frotarle los hombros. No lo hace con mala intención. Es solo que está muy emocionada con la posibilidad. Pero creo que mamá olvida lo variable que puede ser tu salud y que quedar embarazada quizás no sea tan rápido y fácil como lo fue para ella. En el borde del escote en forma de V de su vestido rojo cereza, podía ver el contorno de un puerto implantado. Camila había estado recibiendo infusiones a través de ese dispositivo desde que era adolescente. Nunca obtuve una respuesta clara sobre qué eran exactamente esas infusiones, sin importar cómo formulara la pregunta. No le gustaba hablar de su condición, así que solo sabía lo básico. Algo relacionado con su sistema inmunológico atacando sus nervios. Con todo, el desconocimiento sobre la salud de Camila me producía un poco de ansiedad como su recién casado. Dicho esto, llevábamos apenas 2 meses de casados y solo habíamos salido 5 meses antes de eso. Algunos dirían que nuestra relación aún estaba en pañales, a pesar de su nueva legalidad. Supuse que si mostraba interés mientras respetaba su privacidad, las respuestas llegarían con el tiempo. Un destello de luz reflejado en algo en su muñeca me sacó de mis pensamientos. Amor, no te quitaste el reloj. Déjame quitártelo. No quiero que se te estropee con el agua. Cuando mi mano se acercó al reloj, su mano izquierda salió disparada del agua jabonosa, interceptándome. Sorprendido por lo repentino de su reacción, retiré mi palma antes de que siquiera tocara el accesorio. Tan extraño como fue ese gesto, la expresión facial de Camila fue aún más extraña. Parecía tan sorprendida por sus acciones como yo, con el ceño fruncido en una intensa confusión. Lentamente, levantó el brazo derecho fuera del fregadero. Camila giró la extremidad en el sentido de las agujas del reloj y luego en sentido contrario, con la mirada fija en su reloj, como si lo examinara por primera vez. Después de un momento, su expresión se transformó en una de cauteloso entendimiento. Claro, supongo que tiene sentido. En lugar de dejar que le quitara el reloj, se lo quitó ella misma, envolviéndolo delicadamente alrededor de la base del grifo, claramente fuera de mi alcance. Nunca en mi vida había conocido a una mujer más fascinada con lo que parecía ser un reloj de lujo. No soy un experto en relojes, pero supongo que es de alta gama. Quiero decir, el maldito reloj se queda puesto incluso durante el sexo. Podrías pensar que tenía la piedra Ope pegada a su muñeca por lo preciado que lo trataba. Eso hacía aún más extraña su actitud casual hacia mojarlo. Es como su condición, pensé. Lo descubriré con el tiempo. Solo tengo que ser paciente. Mientras me movía para recuperar mi teléfono de la encimera detrás de Camila, mi cadera chocó accidentalmente con su codo.
Ella hizo una mueca en respuesta. Oh, Camila, lo siento mucho. Estoy en las nubes. Tengo que tener más cuidado. ¿Estás bien? Miré dentro del fregadero medio lleno, temiendo ver una corriente de sangre ascendiendo desde el fondo como el inicio de un derrame de petróleo. Pero no había sangre. En su lugar, vi una corriente de diminutas burbujas subiendo a la superficie, acompañada por un peculiar sonido agudo para el cual no tenía explicación. Un siseo amortiguado emanaba de debajo del agua, agudo y continuo. Cuando Camila sacó su muñeca herida del agua, no gritó. A medida que el siseo se hacía más claro, ya sin ser amortiguado por la densidad del líquido, no parecía que estuviera sintiendo dolor. Lo que ocurrió quedó claro. Cuando la golpeé accidentalmente, un pequeño cuchillo de cocina había perforado la parte inferior de su muñeca. Pero la laceración no goteaba sangre ni plasma. Gas presurizado escapaba de la hendidura. Su mano cayó flácidamente hacia abajo mientras la sostenía frente a ella, como un guante de látex siendo sujetado por el puño. Centímetro a centímetro, más de su brazo se derretía en un molde gelatinoso de lo que solía ser su forma. El chorro que salía de la abertura parecía más humo que aire, viscoso y espeso en lugar de transparente. Paralizado por la escena alucinante, inhalé generosamente los vapores. Eran calientes y acre, quemando el interior de mi boca y fosas nasales. El dolor me lanzó hacia atrás contra la puerta del refrigerador y manoteé en el aire, intentando disipar la niebla que me rodeaba, como si me atacara un enjambre de abejas. Para entonces, todo su brazo estaba flácido, colgando a su lado, con los dedos aplastados apenas tocando el suelo de baldosas. Camila observaba la continua deflación de su extremidad, la serpiente muerta que ahora estaba unida a su hombro, con una alarmante indiferencia. Levantó la cabeza, con sus iris azulados y pálidos fijándose una vez más en los míos. No había pánico en sus facciones. En el mejor de los casos, Camila mostraba una curiosidad pasajera, un ceño ligeramente fruncido con un brillo contemplativo brillando detrás de sus ojos. La disonancia emocional era violentamente inquietante. Su rostro comenzó entonces a hundirse hacia adentro, con la nariz siendo el primer rasgo en desplomarse en el cráter que se formaba. Era como si el frente de su cráneo estuviera siendo golpeado por un cañonazo invisible, con la concavidad progresiva distorsionando su semblante hasta hacerlo completamente irreconocible. Sentí la bilis subir por la parte trasera de mi garganta mientras su cabeza se colapsaba en un ramo de carne gomosa que brotaba de su clavícula. Su pecho luego se plegó en su abdomen. Con un último siseo que creció en intensidad, lo que quedaba de mi esposa se evaporó en un caos de tejido elástico y ropa vacía sobre el suelo de la cocina. No estoy seguro de qué hice una vez que la habitación quedó en silencio. Tal vez grité, tal vez lloré. Tal vez no hice nada en absoluto, optando en su lugar por esperar pacientemente a que este delirio febril se disipara. Lo siguiente que recuerdo es la voz al otro lado de mi teléfono móvil, preguntándome si necesitaba servicios de emergencia. No recuerdo haber dicho nada al despachador del 911, pero debía hacerlo, porque me informaron que la policía estaba en camino. El teléfono vibró de repente, con la sensación alcanzando de alguna manera mi alma, obligándola a regresar a mi cuerpo. Jadeé con fuerza. Con el miedo y la adrenalina danzando en mis venas, miré la pantalla. Camila estaba llamando. Cada célula de mi cuerpo zumbaba con una furiosa ansiedad. Desde donde estaba parado, podía ver su teléfono, boca arriba y a la izquierda del fregadero. Inseguro de qué otras opciones tenía disponibles, contesté la llamada. Cam, ¿es eso? Hola, amor. ¿Podrías levantarme del suelo y...? La alegre y cantarina voz que salía del altavoz fue mi punto de quiebre. Arrojé el teléfono de mi mano con toda la ferocidad que pude reunir. Chocó contra el costado del horno de nuestro apartamento, apagándose de inmediato, con la pantalla rota y muerta. En el breve silencio que siguió, una luz azulada llamó mi atención. En algún lugar dentro del exoesqueleto que había dejado Camila, una pequeña luciérnaga plateada cobró vida. Avancé con cautela, tratando de determinar de dónde provenía la luz. Usando una espátula, aparté una capa de piel abdominal plegada para revelar la fuente. Su catéter.
mientras examinaba el implante, parpadeó 3 veces, seguido de una pequeña gota de luz que giraba alrededor de su borde. En respuesta, el teléfono de Camila se activó una vez más. Estaba intentando conectarse de nuevo con mi recién destruido celular. Mi columna se enderezó y mi mano soltó involuntariamente la espátula, que cayó al suelo con un ruido metálico. Procesé la pesadilla con una lentitud glacial, las observaciones convirtiéndose en realizaciones solo después de un tiempo exasperantemente largo. Fuera lo que fuera ese implante, no era solo un catéter, si es que era un catéter en absoluto. Unos nudillos golpearon la puerta de nuestro apartamento. Policía. Estamos aquí para realizar un chequeo de bienestar. ¿Hay alguien ahí? Gritó una voz masculina y ronca. Sentí como mi mente se retorcía y fracturaba, prácticamente pulverizándose bajo el peso aplastante de mi incertidumbre e indecisión actuales. ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Va a pensar que despellejé a mi esposa? ¿Voy a ir a la cárcel? ¿Qué rápido llegaron? ¿Será realmente la policía? ¿Y si es alguien que llamó el puerto? A través de un vértigo abrasador, respondí. Estoy bien. Un momento, ya voy. Finalmente movilizado por el miedo, me incliné sobre Camila. Era casi imposible distinguir qué partes de ella estaban donde en ese desastre. Quería evitar agarrarla por la cara, pero la absurdidad de esa preocupación me golpeó como un tren de carga en un segundo pensamiento. No importaba dónde anclara mi agarre, solo necesitaba empezar a tirar. Concentrándome con una respiración, me incliné y tomé un par de trozos de piel correosa en cada mano. A pesar de haberse reducido a una especie de caramelo humano, mi esposa aún pesaba lo mismo que cuando estaba viva. Si es que alguna vez estuvo realmente viva, pensé. Afortunadamente, su piel se deslizaba suavemente por el terreno de mi cocina. Recé para que quien estuviera al otro lado de esa puerta no pudiera escuchar el suave chapoteo que desafortunadamente yo sí escuchaba. La apilé de manera desordenada en el rincón más oscuro de la habitación y cubrí el charco que antes se asemejaba a mi esposa con un abrigo azul marino. Luego me dirigí a abrir la puerta. El hombre corpulento al otro lado parecía un oficial de policía. Al menos llevaba el uniforme. Recibimos una llamada al 911 desde esta dirección hace poco. ¿Está todo bien aquí, hijo? Intenté adoptar una sonrisa tranquilizadora, pero mis músculos faciales no cooperaron del todo. La expresión que resultó no me ayudó en nada. Una sonrisa dislocada y esquizofrénica se formó en mi rostro, con las comisuras de mis labios temblando como espinas que se negaban a actuar al unísono. Sí. Yo tuve un dolor en el pecho. Ya pasó. Él me revisó de pies a cabeza, sin duda buscando una razón para sospechar. Luché contra las visiones de Camila apareciendo detrás de mí, arrastrándose a la vista con una mano desinflada. Después de lo que pareció una eternidad de inspección silenciosa, volvió a hablar. La próxima vez, llámanos de vuelta si resulta que estás bien. El oficial dudó al intentar terminar su frase. Yo estaba en un estado crítico, y él podía notarlo con solo mirarme. Sin embargo, el estar angustiado no era ilegal. Le devolví un asentimiento poco convincente, y él se alejó. Cuando ya no pude oír el tintineo de su funda de pistola ni los golpes sordos de sus botas contra el suelo, cerré la puerta con llave. Apoyando mi frente contra la madera del marco, me permití disociarme brevemente. No pasó mucho tiempo antes de que la ansiedad comenzara a burbujear en la base de mi cráneo, obligándome a enfrentar la realidad. Con todo mi ser, recé para girar la esquina y no encontrar un abrigo azul marino cubriendo algo grande y amorfo en mi cocina, lo que confirmaría mi psicosis en desarrollo. La locura era preferible a este infierno. Al menos, Camila podría visitarme en un sanatorio. Débilmente, pude ver el contorno de aquella luciérnaga plateada bajo un montón de tela y piel, y acepté que no tendría esa suerte. Me tomó unos 30 minutos arrastrar a Camila hasta el interior del armario empotrado. Me enfoqué principalmente en la tarea en cuestión, en lugar de teorizar sobre su significado. Habría tiempo para eso después. Por ahora, ella necesitaba estar fuera de la vista. Una vez que la había escondido, no pude evitar examinarla.
La naturaleza increíblemente surrealista de su transformación me ayudaba a sobrellevar y a distanciarme un poco de las circunstancias. Esto no era mi esposa, la mujer de la que me había enamorado perdidamente, esto era una cruel rareza, una broma intensa y extrema. Era la reinterpretación horrífica de Camila por Salvador Dalí, no la mujer de carne y hueso que conocía. Esos pensamientos ayudaban, pero solo hasta cierto punto. La parte que no podía reconciliar era su rostro. Desde donde yacía coagulado en el fondo del armario, la mitad derecha de su cara era visible. Sus rasgos seguían tensos, pero ligeramente marchitos, como una máscara de Halloween desgastada. El pliegue en su nariz ocultaba el resto de su rostro, en algún lugar más profundo del montón. Aunque ahora parecía un mármol invernal cosido en látex de alta calidad, su ojo derecho parecía seguir mis movimientos, observando cada uno de mis pasos. No creía que realmente me estuviera mirando. El cadáver vacío de Camila no se había movido ni un milímetro desde su deflación. Pensé que la había matado. Dicho esto, no podía soportar su mirada, incluso si estaba muerta. Su ojo vidrioso e inerte inspiraba una locura ardiente en mi alma que amenazaba con disolverme por completo si permitía que las llamas siguieran subiendo. Cubrí su mitad de cara inerte con una camiseta y reanudé mi inspección. Había dos, por falta de una mejor palabra, sacos fijados dentro de Camila. Contornos circulares que claramente tenían su propio espacio interno. Uno parecía estar ubicado bajo su pecho, y el otro bajo su abdomen superior. Un corazón y un estómago, tal vez. Luego pasé la punta de mis dedos a lo largo de su brazo derecho. Su caparazón era resistente y firme, como plástico grueso, salvo por la parte inferior de su muñeca, que tenía una consistencia más sedosa. Tal vez esa área cumplía una función ventilatoria. Pero entonces, ¿qué tenía que ver el reloj? Al salir del armario, cerré las puertas con llave detrás de mí y revisé el reloj que seguía colgando en la base del grifo. Cuando coloqué la correa contra una bombilla, efectivamente, parecía estar equipada con miles de pequeños agujeros. Metal protector y poroso, teorizaba. Mientras permanecía frente al fregadero, mi desconexión de la situación se desmoronó abruptamente. Parado donde ella había estado hace apenas unas horas, la destrucción de la compuerta emocional era inevitable. Pensé en su risa, su sonrisa, su empatía y su bondad, lo que provocó que lágrimas amargas cayeran suavemente en el fregadero. Entonces, de repente, reconsideré toda nuestra relación. ¿Fue alguna vez humana, y luego alguien la reemplazó con una réplica casi perfecta? ¿O siempre fue así? ¿Qué quiere de mí? Un trueno detonó desde algún lugar más profundo del apartamento. Mi corazón luchó por mantenerse a flote en un nuevo diluvio de terror líquido. La puerta del armario había chocado contra el marco. Al principio, no podía determinar qué había sucedido exactamente para causar el ruido. Entonces, la vi. O, más bien, la vi a ella. Bajo el marco de la puerta. Camila, un lago consciente de piel, se estaba exprimiendo por debajo de la puerta del armario. Cualquiera que fuera su método de movimiento, involucraba ráfagas de propulsión que generaban suficiente fuerza como para astillar los bordes de la resistente puerta de madera al colisionar con su marco. Otros 3 golpes resonaron en rápida sucesión, y luego ella fue libre. Su método de transporte era más que inquietante, era alienígena de una forma que destrozaba la mente. El avance de Camila comenzaba con cientos de espinas materializándose bajo ella, su aparición impulsando su tejido hacia arriba. Luego se mantenía brevemente en el aire, dando la apariencia de un gigantesco taco de fútbol color carne. La masa de piel se inclinaba hacia adelante, la inercia hacía que Camila cayera unos centímetros en su dirección prevista, reabsorbiendo las espinas en el proceso. El ciclo se repetía, completándose en unos 3 segundos. Poco a poco, Camila avanzaba por el pasillo hacia mí. Derrotado, mi cuerpo se desplomó al suelo de la cocina. Me apoyé contra el gabinete bajo el fregadero, esperando lo que fuera que siguiera. Pero Camila pasó de largo. Su destino era, aparentemente, el dormitorio de invitados. No le tomó mucho llegar. Desde donde estaba sentado, pude escucharla golpeando algo, golpes repetitivos que emanaban de la habitación.
Me tomó un tiempo reconectar mis músculos con mis nervios, sus conexiones se habían cortado momentáneamente por la reciente tormenta de horror cáustico. Cuando pude, seguí a Camila al dormitorio de invitados. Estaba luchando por abrir un cajón en el marco de la cama, incapaz de moldear su carne alrededor del pomo para tirar de él. Su rostro no era visible desde mi posición, sumergido en algún lugar dentro de ella misma. Sin embargo, aún podía percibirme. Sus intentos cesaron cuando entré en la habitación. Se dejó caer hacia atrás y permaneció inmóvil, pidiendo ayuda en silencio. Di un paso adelante, preparándome internamente para que Camila saltara sobre mí y me consumiera. Pero nunca lo hizo. Cuando abrí el cajón, entendí. Dentro estaba nuestro colchón inflable, que incluía un motor desmontable diseñado para inflar la cama. Todavía no he logrado reformar a Camila, al menos no completamente. Pero estoy acercándome. El motor pudo inflarla parcialmente, pero no es lo suficientemente potente como para presurizarla por completo. Desesperado por respuestas, intenté comunicarme con ella, pero nuestras interacciones han sido limitadas. No puede hablar. Parece que puede susurrar, pero solo débilmente, y no pude escucharla sobre el ruido del motor. Su puerto, sea lo que sea, puede usar el teléfono de Camila para llamar a otros números, pero aparentemente no puede actuar como un teléfono por sí mismo. Y mi teléfono, lamentablemente, sigue roto. Tal vez intente leerle los labios más tarde. O iré a un teléfono público y dejaré que me llame allí. Mis planes fueron interrumpidos cuando sentí el teléfono de Camila vibrar en mi bolsillo. Era una llamada entrante desde el número de mi mamá, probablemente tratando de comunicarse con mi esposa después de no poder localizarme. Su llamada fue el catalizador de una serie de epifanías. Ella fue quien me presentó a Camila. Asumí que los sacos dentro de mi esposa eran un estómago y un corazón. Pero no tiene sangre, así que tal vez no necesite un corazón. Tal vez son un estómago y un útero. Mi mamá ha estado obsesionada con tener un nieto. Cuando respondí la llamada, grité mi pregunta inicial antes de que pudiera comenzar a hablar. Mamá, ¿dónde dijiste que conociste a Camila? Lo único que respondió fue silencio. Tal vez podía oír el motor en el fondo, o tal vez fue algo en mi voz lo que implicaba lo que yo sabía. De cualquier manera, estaba atónita. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, pero segundos después, aún no había dicho nada. Mamá puede ser una charlatana, pero es pésima jugando póker. Solo guarda silencio cuando está fabricando una mentira.